tardes. Muchas gracias por estar todos aquí. Muchas gracias también a la organización del Congreso Futuro por invitarme. Hablando del futuro, vamos a hablar del cáncer, la genética y la herencia. Y la genética y todo el conocimiento genético, sin duda, es parte del futuro. Vamos a hablar de la célula, el ADN y los genes para hacer una pequeña introducción. Quiero contarles que todos los tejidos, ¿no es cierto?, están formados por células. En el núcleo de cada célula está el ADN, empaquetado en lo que conocemos como los cromosomas. Y también, entonces, en el ADN están los genes. Los genes abarcan el 35% del total del ADN. Es decir, todo el ADN no son solamente genes, pero sí están formados por unas moléculas que se llaman nucleótidos, que de ahora en adelante vamos a hablar que son A, T, G y C. Entonces, estos genes están constituidos por una secuencia de 4 letras, A, T, G, C, que forman un código de información que es único para cada gen. Este código de información puede sintetizar una molécula de ARN o también una molécula de proteína. Y estas son las que cumplen las funciones biológicas en todos nosotros, son las responsables de nuestra vida. Y un dato que les quiero contar es qué tamaño tiene un gen. El gen puede ser muy pequeñito, de 1400 de estas letras, o puede tener, como el gen más grande, 2 millones de letras. De manera que hay una gran variabilidad en nuestro genoma. Vamos a hablar de las variantes genéticas porque es gran parte de lo que hoy día les voy a contar en el resto de la presentación para que entendamos bien qué es lo que pasa cuando hay estos cambios en el ADN. Los cambios pueden ser de una letra, como lo vemos ahí, un cambio, una inserción, una pérdida. Si ustedes miran la secuencia verde, por ejemplo, nosotros podemos tener lo que se llama una delesión, es decir, se pierde la secuencia verde y por lo tanto la lectura ya está diferente. Y también podemos tener inserciones de 3, 4, 10, 20, 100, yo pongo ese ejemplo, y también esto nos va a cambiar la lectura. Muchas de estas variantes genéticas son benignas y son parte de la variabilidad que tiene nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, plantas, animales y también en nosotros mismos. Sin embargo, hay algunas variantes que se llaman patogénicas. Y para abreviar el término, vamos a hablar que estas son mutaciones, como ocurre en el cáncer. Entonces, depende del lugar del gen y del lugar del genoma donde se encuentren estas variantes genéticas, si estas van a ser patogénicas o no, y esto es lo que estudia la genética. Ahora, ¿dónde y cuándo actúan estos genes con mutación, estos genes mutados en el cáncer? Durante el desarrollo del cáncer, nosotros tenemos que en la célula que digamos que va a iniciar el tumor, ocurre una primera mutación. Esta mutación le va a dar el beneficio a las células de crecer y de multiplicarse más rápidamente que las células del tejido y va a formar lo que se llama un clon de células idénticas. Muy rápidamente aparece una segunda mutación en este clon de células, una tercera y una cuarta, hasta formar el tumor maligno. Hay 3 familias de genes que alteran su función biológica en el desarrollo del tumor. No es cualquier gen ni es cualquier mutación. Eso es algo muy importante. Entonces, estos genes se llaman frenos de la división celular. Bueno, tiene un nombre biológico, pero yo les voy a contar que son los frenos de la división celular que anulan su función biológica por mutación. Los reparadores del ADN, que también anulan su función por mutación. Y imagínense si el cáncer se beneficia de las mutaciones, obviamente que los genes reparadores que estén silenciados es muy importante para el cáncer, digamos. Y tenemos también los aceleradores de la división celular, que ellos tienen ciertas mutaciones que les aumentan la aceleración. Entonces, esta combinación de que desaparecen los frenos y aumentan los aceleradores, más que desaparece la reparación del DNA, es el patrón perfecto para el cáncer. En estos aceleradores de la división celular es donde se están diseñando hoy día fármacos para bloquear y que son la terapia dirigida o la terapia personalizada, de la cual quizás ustedes han escuchado hablar, estos fármacos específicamente para detener el cáncer.
Se sabe hoy día que solamente 6 genes mutados durante el desarrollo del tumor son suficientes para llegar a tener un tumor maligno. Y estos 6 genes se conocen para muchos tipos de cáncer, son específicos y las mutaciones son específicas. Entonces los genes mutados actúan durante la formación del tumor, en el inicio del tumor también, cuando las mutaciones son heredadas de una generación a otra. No me voy a detener mucho por razones de tiempo, pero hay muchos tipos de cáncer hereditarios que han sido descritos. El de mama y ovario que voy a hablar, el de cáncer de colon con 2 tipos de síndrome, melanoma, cáncer gástrico difuso, linfadenitis, neurofibromatosis, tumor de Wilms, ahí están los genes. Pero es muy importante también decirles que el cáncer de mama y ovario, por ejemplo, en las familias también se presenta cáncer de próstata, estómago o páncreas cuando hay mutaciones en estos genes de los cuales también voy a hablar. Lo mismo en el cáncer de colon, también se presenta el cáncer de colon y en familiares puede presentarse cáncer de endometrio, piel, ovario e hígado. Vamos a hablar entonces del cáncer de mama y ovario hereditario. Les voy a presentar una familia, ¿no es cierto?, donde tenemos padre y madre, tenemos los 5 hijos y tenemos la pareja, ¿no es cierto?, de 2 mujeres y las parejas de 2 de los hijos. Y aquí tenemos los hijos, serían los nietos ya del matrimonio. Se las muestro despacito porque así no se pierden un poco la genealogía. En esta familia existen todos estos casos de cáncer de mama, son 6 casos, y entonces nosotros tenemos de la abuela a la siguiente generación y a la siguiente generación, y esto se llama familiares en primer grado. Esto obviamente es un cáncer hereditario, pero también es cáncer hereditario cuando existen lo que se llama familiares en segundo grado. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, abajo, 2 primas hermanas, ¿no es cierto?, que han tenido cáncer de mama y aparentemente no había nada más en la familia. Sin embargo, averiguando un poco más, se encontró que la tía abuela también tenía cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa entonces con estas 2 mujeres, que son hijas del hermano de la tía abuela, que seguramente también es portador de alguna mutación genética? Ahí hay una condición genética en estas 2 mujeres que, presentando la mutación, porque son portadoras obligadas, ¿no es cierto?, puesto que las hijas tienen el cáncer, entonces estas 2 personas tienen una condición genética particular, algunas variantes genéticas que también se han descrito que pueden ser protectoras del cáncer de mama y también puede ser el medio ambiente. Ya se ha hablado bastante, ¿no es cierto?, de cómo el medio ambiente influencia nuestros genes y aquí también en el caso del cáncer. Esto se llama penetrancia incompleta y esto es muy importante entenderlo porque en el cáncer no siempre todas las generaciones están afectadas. Entonces nosotros podemos pensar quiénes más son portadores de esta mutación y por eso los estudios genéticos son muy importantes. Entonces el cáncer de mama hereditario ya se sabe que en el 35% de los casos de cáncer de mama y ovario es hereditario. En un principio se dijo que era solamente el 10%, por muchos años, pero hoy día ya se sabe que si incluimos también familias donde hay solamente familiares en segundo grado afectados, el cáncer hereditario llega a ser el 35% de todos los casos y quizás es mucho más. Los genes BRCA1 y BRCA2 por Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2 se descubrieron hace 27 años, son los más estudiados hoy día, no son los únicos, pero solo les voy a hablar de esto también por razones de tiempo. ¿Qué pacientes o familias tienen la mayor probabilidad de presentar una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2 según nuestros estudios que hemos realizado por 22 años en Chile? Cuando hablamos de familias, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que cuando existe en una familia cáncer de mama y también casos de cáncer de ovario, el 40% de estas familias tienen una mutación en BRCA1 o BRCA2. Como política pública, entonces, eso es un tipo de familia que hay que analizar sí o sí como estudio genético, bueno, además de las otras, pero es muy importante. Cáncer de mama en hombre, lo mismo, 40% de las familias donde hay cáncer de mama en hombre, además de cáncer de mama en mujer. Cuando hay cáncer de mama solamente y hay mujeres que han tenido basta con una antes de los 45 años, también
el 17% presenta mutación. Y cuando hay cáncer de mama, que mucha gente dice, bueno, son mujeres mayores, ya más de 50 años, esto no es hereditario, también es hereditario cuando hay 3 casos en la familia, y en ese caso el 5 al 6% presenta mutación. Pacientes también sin historia familiar, muy importante tenerlo en cuenta. No son casos esporádicos, muchos de ellos, son casos hereditarios. Y las pacientes que tienen cáncer de mama en las 2 mamas, que se llama bilateral, el 15% presenta mutación en estos genes, y las pacientes que han sido diagnosticadas antes de los 40 años también presentan mutación en el 9 a 10% de los casos. ¿Okay? Entonces, realmente es muy importante el estudio genético. Estamos entonces que el cáncer de mama hereditario, el 20% presenta mutación en BRCA1 y BRCA2. Si nosotros sabemos que hay 5.500 casos al año de cáncer de mama aproximadamente, 2.000 tendrían una condición hereditaria. De los 2.000 casos al año, una condición hereditaria. Y de esos 2.000, 360 podrían tener una mutación en BRCA1 o BRCA2. Por lo tanto, no es menor la cantidad de personas y familias que debieran de hacerse este estudio genético. Ahora, finalmente, quiero contarles algo que hemos hecho de las mutaciones específicas que hay en la población chilena. En general, en cáncer de mama hay descritas más de 1.000 mutaciones en todo el mundo. En Chile, en los 2 grupos grandes que hemos trabajado en cáncer de mama, se han descrito 25 mutaciones diferentes en los genes BRCA1 y BRCA2, y 9 de estas mutaciones se repiten constantemente en la población chilena. Estas están presentes en el gen BRCA1, 4 de ellas, y en el gen BRCA2, 5 de ellas. Y estos son los números de familia en las cuales hemos encontrado que se repiten estas mutaciones. Cuando ampliamos este estudio a 146 pacientes totales con mutación, sumando resultados de las clínicas privadas, nos hemos encontrado que estas mismas mutaciones se siguen repitiendo. Estas mutaciones están a lo largo de todo Chile, las hemos encontrado en distintas regiones. Y le hemos llamado entonces mutaciones fundadoras de la población chilena. Entre las pacientes chilenas con cáncer de mama hereditario que presentan mutación en BRCA1 o BRCA2, cuando hemos hecho este estudio en los hospitales chilenos, el 82% de las pacientes con mutación tienen una mutación fundadora, una de las 9. Lo mismo ocurre en pacientes del Hospital UC Christus, donde hemos hecho muchos estudios. El 77% tiene una mutación fundadora, y en pacientes de clínicas privadas el 57%. Entonces, donde se piensa que hay más genes extranjeros, europeos, ¿no es cierto? En realidad, en clínicas privadas es bastante alto también el porcentaje que se encuentra en estas mutaciones. Esto nos dio la posibilidad de desarrollar un kit diagnóstico para estas 9 mutaciones, que le llamamos BRCA fundadoras, que tenemos ya 2 patentes y una publicación reciente. ¿De dónde vienen estas mutaciones? Bueno, todas ellas vienen de Europa y llegaron con los primeros conquistadores españoles. 2 de ellas las compartimos con Argentina, una de ellas está también presente en Brasil, también una de ellas en Colombia. Esta mutación es muy interesante, en la amarilla última que mostré, porque es fundadora de Castilla-León en España, y tenemos otras 4 mutaciones que también están descritas y están repartidas por el mundo. De manera que todas estas mutaciones llegaron con los conquistadores españoles, son mutaciones que están repartidas por el mundo y principalmente en Europa. Las condiciones físicas de Chile geográficas y la ausencia de migraciones es lo que ha permitido, en la composición de esta población, ¿no es cierto?, y cómo fue originada, ha permitido que se junten y que sean estas mutaciones recurrentes dentro de la población chilena. Entonces, nosotros tenemos cuál es el beneficio de este estudio genético si el 80% de las pacientes de hospitales, por ejemplo, tienen una mutación fundadora. Actualmente en Chile, muy pocas mujeres pueden costear el estudio genético que involucra la lectura completa de los genes BRCA1 y BRCA2, y no hay cobertura FONASA ni de ISAPRES para este tipo de estudio. O sea, no es que no exista la forma de estudiar las mutaciones, sino que esto hay que mandarlo al extranjero.
Es bastante caro, son más de 500.000 pesos. Si bien existe la tecnología en Chile, para poder hacer este estudio en Chile necesitamos que muchas pacientes al mismo tiempo, en la misma semana, quieran hacerse este estudio, porque el chip que se usa, digamos, hay que rellenarlo con por lo menos 500 pacientes. Y eso es lo que no es posible, o sea, la tecnología está, pero es todavía algo que hay que mandar a hacer al extranjero. Entonces, BRCA Fundadoras detecta cerca del 80% de las pacientes chilenas, sobre todo de hospitales, donde hay menos influencia europea reciente, que son portadoras de una mutación en BRCA1 o BRCA2. Y el costo de este diagnóstico es 1/10 o también puede llegar a ser costo cero para algunas pacientes FONASA. Por esa razón, nosotros creemos que este kit entrega una oportunidad a pacientes de medianos o bajos recursos, se puede hacer en Chile. Los laboratorios están preparados porque la tecnología y los equipos que se usan son los mismos que se usaron para detectar el COVID. El PCR famoso que ustedes conocen, ¿no es cierto? Entonces, se puede hacer en Chile hoy día y hay muchos laboratorios equipados para eso. ¿Cuál es el impacto clínico y de calidad de vida? Pacientes con cáncer de mama u ovario con mutación tienen que hacerse un seguimiento clínico por el riesgo de un segundo cáncer de mama o ovario. Hay una terapia dirigida hoy día tanto para cáncer de mama y de ovario, que es con inhibidores de la PARP. Hay una mastectomía profiláctica también que se puede hacer preventiva, ya sea en la mama que no ha tenido cáncer o también de ovario. Y para los familiares, que es lo más importante, también es el seguimiento clínico desde los 25 años. Hay mucha gente que no tiene idea que tiene esta predisposición y por lo tanto podemos tener una detección temprana. Cirugías profilácticas preventivas también que optan algunas mujeres, como mastectomía u oforectomía bilaterales. En nuestra experiencia les quiero contar que nosotros, de todas las familias que hemos encontrado mutación, en algunas un familiar se ha hecho el estudio solamente, pero en la gran mayoría tenemos muchos familiares y el récord es 19 familiares que tenemos en una de las familias que hemos hecho este estudio genético. Y el promedio son 4 familiares por familia. Por lo tanto, el mensaje es que la genética es el futuro. La genética nos va a ayudar a conocer mucho mejor las variantes que son responsables de nuestras enfermedades, muy importante para la medicina y también para conocer los seres humanos y nuestras variaciones también. Quiero agradecer a todos los estudiantes de pregrado y posgrado que han participado en estos proyectos, también a los hospitales y clínicas privadas, como sus equipos médicos, que sin ellos tampoco habría sido posible, y al financiamiento de Fondesit, Fondef, la Universidad Católica y también la empresa Fermelo Biotech, que nos ha apoyado en el desarrollo de este kit diagnóstico. Muchas gracias.